Hoy hablamos del sonido y la furia, o el ruido y la furia, como traducen otras editoriales, ¿verdad? Esta es la edición que tengo de bolsillo, en español, traducción de Ana Antón Pacheco, pero también tengo esta en inglés, que también me acompañó en estos días, y que, bueno, en este caso particular me parece esencial tener las dos para ir um, comparando ciertas cosas, sobre todo para eh, paladear el, el modo de hablar de Dilsey y de otros personajes, ¿no? Sobre todo el habla de los afroamericanos del sur, ¿no? Que en esta novela tienen un papel súper importante. Bueno, esta es quizás una de las novelas más complejas para hablar eh, de Faulkner, pero también quizás ilustra muy bien cuáles eran las exploraciones narrativas y de lenguaje que, en la que estaba inmerso este Faulkner. Podemos llamar el primer Faulkner, ¿no? Y hablamos de Sartori, hablamos de Mosquitos también, y esta es la novela que toca cronológicamente hablar ahora, ¿no? La terminé justo anoche y mientras la iba leyendo recordaba una frase de Borges que decía: muchas veces en las novelas de Faulkner no sabemos qué sucede exactamente, pero sabemos que eso que sucede es terrible. Y en esta novela, Faulkner da una vuelta de tuerca enorme. He estado buscando información sobre la novela, sobre todo en esta biografía de Joseph Blohner. Pienso yo que es la edición sucinta, porque esta biografía es mucho más extensa, tiene dos volúmenes, dos tomos, y esta está, pienso yo, comprimida en un solo tomo, ¿no? Y entonces se pierde un poco el origen de la novela. Hay alguien que dice que Faulkner se lo había mostrado como un proyecto de cuento, pero en realidad no hay mucha certeza de que haya sido así. Lo cierto es que Faulkner, como les había contado en el video anterior, Faulkner escribe Sartori y la novela se la rechazan y él continúa trabajando y se venga un poco escribiendo El sonido y la furia. Pero bueno, al margen de todo eso que puede parecer paraliterario, lo importante sería dilucidar un poco qué es El sonido y la furia. El sonido y la furia tiene cuatro capítulos. El primer capítulo está centrado en Benji, que es el retrasado mental de la familia. Por cierto, le hago el comercial de que hay James Franco está haciendo una serie de películas sobre la obra de Faulkner. Yo vi Mientras agonizo y vi también El sonido y la furia. Vamos, una traslación al cine, como sabemos, pero puede ser de alguna manera una buena apoyatura. Pero bueno, el primer capítulo es Benji. Muy, muy, muy complejo, muy complicado. Fonger no nos... O sea, es un parloteo constante y Fonger no nos regala nada. No nos explica absolutamente nada. O sea, en Fonger lo que ocurre por los personajes. Porque el narrador muchas veces no interviene o interviene de una manera muy escueta. Entonces, hay que buscar apoyos para entender determinadas situaciones, ¿no? Sabemos que está ocurriendo algo terrible en la casa. Una muerte. Muere la abuela, o muere el padre, o Benji viola a una muchacha, a una jovencita. El hermano muere también, se suicida. Pero nada de esto nos está siendo eh, aclarado, ¿verdad? Entonces, hay determinadas intromisiones en cursiva que ya nos dan idea, bueno, de la famosa corriente de sentido, corriente de pensamiento que Faulkner explotó mucho, ¿verdad? Entonces, más o menos buscamos información. Cuando Benji está siendo cuidado por Luster, entonces quiere decir que es el tiempo presente, pero si está TP es la adolescencia de Benji, y si es Berger que lo está cuidando, pues entonces es la infancia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo que a Foner justamente le interesa,
sabemos que Faulkner es un narrador del linaje maldito, de la tradición maldita de una familia, ¿verdad? Y nos quiere mostrar justamente eso, a partir de diálogos que son abrumadores, abrumadores para el lector. El segundo capítulo es una retrospectiva, se hace un salto atrás, va a 1910. El primer capítulo es 1928, el segundo 1910, cuando Quentin se va a estudiar a Harvard. Ahí vemos también hay saltos temporales, hay muchos juegos con el tiempo. Hay una escena que me ha fascinado, que es el encuentro de Quentin con la niña, hija de inmigrantes italianos. Esa es una escena que se puede sacar y publicar aparte porque tiene una fuerza narrativa tremenda. El tercer capítulo regresa al año 28, que es cuando conocemos o nos adentramos mucho más en el personaje de Jason, ¿verdad? Típico personaje de la familia de Faulkner, un truán capaz de robarle a su propia sobrina, capaz de robarle a su propia madre, capaz de engañar a su propia madre, que también es un personaje muy interesante porque es una persona absolutamente incapaz de tomar ningún tipo de ejecutar nada, de tomar decisiones que sean influyentes en la historia. Es una persona enferma, tiene confianza ciega en este muchacho que engaña a todo el mundo. Y el último capítulo, que es muy sólido también, está concentrado en Dilsey, la sirvienta negra de la casa. Que ahí es cuando te das cuenta que necesitas leer la novela también en inglés para comprobar los registros del lenguaje, ¿no? Cómo habla Dilsey, cómo habla con Luster, que es su nieto. Y eso es una fiesta del lenguaje, ¿verdad? A la vez, yo me imagino el trabajo enorme de los traductores para llevar eso al español, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué es lo más fascinante de todo esto? En primer lugar, cómo te obliga a salir de tu zona de confort como lector. Y te obliga a saltar, a buscar, a intentar querer saber, ¿no? Que no todo puede ser lectura fácil o sencilla, ¿no? Lo otro es comprobar cómo la novela se fue despojando de tantas pieles. Yo creo que Faulkner es uno de los ejemplos más notorios de esto, ¿verdad? Año 1929, la escritura de esta novela, quizás un poco antes. Cómo se va eh, soltando esa piel de la peripecia. La novela tiene que ser novela de peripecia, ¿no? Y cuál es la peripecia que vas a contar y cómo lo vas a contar, ¿no? Y yo creo que la novela con Faulkner va adquiriendo unos matices, ¿verdad? Yo creo que es el gran momento novelístico, el cambio de siglo, cambio de paradigma, la aparición de Joyce, la aparición de Faulkner y por supuesto también, desde luego, la aparición en otros registros narrativos de Ernest Hemingway, sobre todo en el cuento. Faulkner complejiza el discurso narrativo, pero lo curioso es que varias de las principales voces críticas de su momento no les, no les pareció eh, interesante. En estos días hemos estado conversando sobre Cyril Connolly con amigos y las listas famosas de Cyril Connolly, y Connolly no es muy fan de esos juegos narrativos, esos juegos temporales y verbales de Faulkner, para nada. He entendido que Cyril Connolly, su lista pone Santuario, ya hablaremos de ella más adelante, fuera de ahí, ¿no? O sea, desdeñaba ese tipo de... Y bueno, desde luego que me parece absolutamente válido, pero también es válido enfrentarse a una novela que te sacude de esa manera y te saca de tu zona de acomodamiento, ¿no? Al final de esta edición, no en esta no está en inglés, pero sí está en esta,
Se incluye un epílogo, un apéndice que Faulkner escribió, poco para explicar, a petición de algunos editores. Malcolm Cowley se lo pidió específicamente, porque dijo, mira, nadie está entendiendo la novela, todo el mundo se leyó Santuario, está encantada con la novela, quiere ir atrás a leer todo lo tuyo, pero dicen que no entienden el ruido y la furia, sencillamente no lo entienden. Entonces, por favor, escribe un apéndice donde más o menos explique cuál es el linaje de esta familia y qué es lo que pasa en realidad, ¿no? Y Faulkner lo escribe con humor y, y aportando elementos, y bueno, en esta edición se incluye, ¿no? Ese apéndice. Yo diría que no hay por qué temerle a una novela como El Sonido y la Furia, ¿verdad? Se lee, el primer capítulo son 70 páginas, te lo puedes leer de una sentada, quizás después quieras volver atrás, pero no hay por qué temerle ni a las extensiones ni a los juegos temporales. Quiero leerle un fragmento de algo que escribió Jorge Luis Borges sobre el mundo narrativo de Faulkner. Dice Borges aquí: sé de dos tipos de escritor: el hombre cuya central ansiedad son los procedimientos verbales, el hombre cuya central ansiedad son las pasiones y trabajos del hombre. Al primero lo suelen denigrar con el mote de bizantino y exaltar con el nombre de artista puro. El otro, más feliz, conoce los epítetos laudatorios profundo, humano, todo eso entrecomillado, y profundamente humano, y el halagüeño vituperio de bárbaro, ¿no? El primero es Swinburne o Mallarmé, el segundo Schelling y Theodore Dreiser. Otros excepcionales ejercen las virtudes y los goces de ambas categorías. Víctor Hugo anota que Shakespeare contiene a Góngora. Podemos observar que también um, contiene a Dostoyevsky. Entre los grandes novelistas, Conrad fue acaso el último al que le interesaron por igual los procedimientos de la novela y el destino y el carácter de las personas. El último hasta la aparición tremenda de William Faulkner, ¿no? Faulkner gusta de exponer la novela a través de los personajes. El método no es absolutamente original, ya lo había hecho Robert Browning antes, pero Faulkner le infunde una intensidad que se hace casi intolerable. Una infinita descomposición y negra carnalidad hay en esas novelas de Faulkner. Y si yo debo usar una palabra, sería justamente esa: descomposición. Descomposición de un linaje, descomposición de una familia, descomposición de un modo de narrar y descomposición de la novela. Una invitación a leer El Sonido de la Furia. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Nos veremos pronto.